A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En la tradición de muchos pueblos, la lechuza ha sido el animal que representa la sabiduría. Y en Cajamarca, Perú, nació un hombre que llevaba ese apellido, Lechuza, y en quichua se dice Chusig. Este hombre, Luis Chusig, era ayudante del único hospital que tenía Quito en el siglo XVIII y acá se casó con una mulata, Catalina Aldaz. De esta unión nació un niño que, pasados los años, se convirtió en uno de los más brillantes ecuatorianos de todos los tiempos. El niño se llamaba Eugenio Chusig, pero para poder estudiar, la familia pagó a los jesuitas que certificaron que la sangre era limpia. Y a partir de ese momento, el niño se empezó a llamar Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y Espejo. Espejo se graduó a los 20 años como médico y su aguda inteligencia lo llevó a dejar su huella en ensayo científico, periodismo, oratoria, epístola, el panfleto y hasta en los primeros grafitis que viera la ciudad de Quito. La vocación libertaria de Espejo no le hizo concesiones a los círculos de poder. Gobernantes, médicos y pseudointelectuales fueron acusados de negligencia y mediocridad por su pluma iluminada. Eugenio Espejo estaba naciendo un día como hoy, 21 de febrero de 1746, y lo recordamos como al médico y al duende, como al escritor y periodista, como al hombre de los profundos compromisos con lo más alto de la condición humana. Las principales noticias del día. Titulares. Asamblea da paso a Ley para Emprendedoras, proyecto económico urgente, propuesto por el Ejecutivo. ¿Quiénes son los posibles nuevos jueces de la Corte Constitucional? Juzgado de Guatemala ordena la devolución de $31 millones al ISPOL de Ecuador. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, la mejor alternativa, defender la patria. Roberto Aguilar, Lazo habla demasiado pero no miente. Noticias del día. Asamblea da paso a Ley para Emprendedoras, proyecto económico urgente propuesto por el Ejecutivo. Con 110 votos a favor de entre 111 legisladores presentes, este miércoles 19 de febrero del 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, urgente en materia económica. El texto fue aprobado por todas las bancadas tras un breve debate marcado por dardos entre los legisladores de cara a la segunda vuelta electoral que enfrentará al presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa con Luisa González de la Revolución Ciudadana. El texto será remitido al expresidente Noboa, quien tendrá 30 días de plazo para presentar sus observaciones o disponer su publicación en el registro oficial. La normativa tiene por objeto impulsar el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras en toda su diversidad, mediante la creación de mecanismos financieros, fiscales y sociales que promuevan su acceso a recursos, capacitación y mercados, garantizando la igualdad de oportunidades en el ámbito económico. Además, el Estado, a través de las instituciones públicas competentes en la materia, priorizará la inclusión de mujeres migrantes retornadas que deseen emprender en el Ecuador, según reseñó el legislativo. Las beneficiarias de la presente ley serán mujeres emprendedoras en toda su diversidad, formalizadas o no, que tengan residencia fiscal y realicen actividades económicas de emprendimiento en el Ecuador, incluidas mujeres rurales de pueblos y nacionalidades indígenas, afros, amazónicas, adultas mayores, migrantes de frontera con discapacidad, víctimas de violencia, entre otras. ¿Quiénes son los posibles nuevos jueces de la Corte Constitucional? El concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional llegó a su fin. La Comisión Calificadora de la Función de Transparencia presentó la tabla de resultados con las calificaciones totales de los 5 postulantes que llegaron hasta la última fase. Si hasta el lunes 24 de febrero ninguno de los concursantes interpone un recurso de revisión, los 3 nuevos jueces constitucionales serían Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides, para lo que deberán ser posesionados en la Asamblea Nacional.
Se espera que el 10 de marzo la Corte Constitucional realice el sorteo público del que saldrán 3 jueces de los que fueron electos en el 2019 de un concurso que efectuó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Entre ellos están Ali Lozada Prado, actual presidente, Daniela Salazar Marín, vicepresidenta, Enrique Herrería Bonet, Carmen Corral Ponce, Carla Andrade Quevedo y Teresa Núquez Martínez. El concurso de renovación de la Corte Constitucional no es abierto a la ciudadanía, es decir, no cualquiera puede postular. Al tratarse del más alto tribunal del Ecuador, las funciones ejecutiva, legislativa y de transparencia remiten una terna cada una. De estas ternas, quedaron en los 3 primeros lugares Claudia Salgado, de la terna del Ejecutivo, con 96.5 puntos, José Terán, de la terna del Legislativo, con 96.25 puntos, y Jorge Benavides, de la terna de la Función de Transparencia, con 95.75 puntos. Juzgado de Guatemala ordena la devolución de $31 millones al ISPOL de Ecuador. Dentro del caso por desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL de Ecuador, un juzgado de Guatemala ordenó levantar medidas cautelares sobre bonos de deuda externa y dispuso la devolución de $31 millones. En este caso se investiga el desvío de unos 900 millones de las cuentas de ISPOL y uno de los señalados es Jorge Cherres. La ISPOL detalló que en la audiencia realizada en el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad de Guatemala, el magistrado dispuso reconocer al ISPOL como creyente adhesivo en el proceso judicial, levantar las medidas cautelares sobre bonos de deuda externa y dinero en efectivo registrados a nombre de Jorge Cherres y que pertenecen a la ISPOL, ordenar la devolución inmediata de estos activos a la ISPOL. Cherres es el principal sospechoso del desfalco y es señalado por haber actuado como asesor financiero. En sus manos estarían al menos $327 millones que corresponden a la operación SWAP realizada en el 2015. Conocido como el Mago, Cherres fue procesado por falsedad de información en una de las investigaciones que giran en torno al caso ISPOL. De acuerdo con la ISPOL, tras la decisión del juez, los recursos serán reintegrados a su patrimonio para beneficio directo de las más de 90,000 familias policiales. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Renato Rivera, analista especialista en crimen organizado. El tema, el incremento de inseguridad y violencia iniciado en el año 2025. Te diría que es un aspecto relevante, pero no es la única explicación sobre el voto de las provincias, sobre todo de la costa, por el correísmo. Hay que tomar en consideración que el Partido de la Revolución Ciudadana, bueno, anteriormente Centro Democrático, ¿verdad? Como han ido un poco mutando de partidos, han tenido una concentración del voto bastante representativa en la costa. En los últimos, te diría, 6 años, pues también se ha concentrado la mayor cantidad de hechos delictivos, pero también de índices de violencia criminal en estas mismas provincias por la inserción que tiene, pues, el Ecuador en el tráfico de cocaína. Bajo este escenario es como pues se dan estas elecciones con la tendencia que ya existía de la costa, sobre todo Manabí, ¿verdad? Que es el bastión del correísmo, que no había sido una provincia que concentraba índices representativos de la violencia. Eso es lo interesante también analizarlo, porque en años anteriores no se veía ese fenómeno de la violencia criminal como lo estamos viendo actualmente en Manabí, bastión de los choneros, ¿verdad? Que han ido perdiendo también ese espacio por el crecimiento del control territorial que están teniendo los lobos en el país. Y todo esto lleva a las elecciones que tuvimos pues hace algunas semanas, donde el correísmo se está posicionando aún más en estas provincias. Hay una serie de explicaciones para entender por qué la ciudadanía puede estar generando un voto en o con relación a la violencia criminal. Y hay 3 aspectos al menos que el votante podría exigir al siguiente gobierno. Uno, está relacionado al fortalecimiento institucional, es decir, qué están capaces de hacer las instituciones del Estado, no solo en materia de seguridad, sino también en bienestar social, educativas, de salud, que ayuden a la población a mitigar el fenómeno de la violencia. El segundo es la desigualdad económica
que en muchas ocasiones no es la pobreza netamente, sino la desigualdad económica que explica la violencia, y hay un poco lo que el votante exige es qué se puede hacer al respecto. Y el tercero está relacionado también al desempleo. A mayor desempleo, mayor probabilidad de insertarte en una organización criminal y más crece la probabilidad de la violencia por este fenómeno. Este conjunto de factores, te diría, pues es lo que ha llevado, creo yo, a que el votante de la costa se decante por un candidato sobre otro. Ahora, claro, hay muchos usuarios en Internet en este debate que se dio en las redes sociales en los últimos días en que cuestionaban, ¿no? En que las zonas donde hubo alto porcentaje a favor de determinado candidato, mencionémoslo candidata, las muertes violentas van en aumento. Y bueno, también muchos han especulado de, por ejemplo, la narcopolítica. ¿Qué tanta influencia tienen estas bandas criminales en la política? Allí, ¿qué podemos decir, Renato? La incidencia del narcotráfico en la política, de hecho, es un fenómeno que se ha observado con muchísima fuerza en América Latina y que está cobrando mucho más fuerza en el Ecuador en este contexto electoral. ¿Qué está sucediendo en el Ecuador? No solo el interés de grupos del narcotráfico por financiar a partidos políticos, sino también por posicionarse o tener mayor control de las instituciones del Estado, se manifiestan con mayor fuerza en los gobiernos locales. Si tú miras, por ejemplo, el fenómeno de la violencia político-criminal en México, tiene ciertas similitudes con el Ecuador. No se expresa con tanta fuerza a nivel macro, es decir, cuando hay elecciones de presidente, presidente de la República, sino más bien en elecciones a nivel local. Por eso los fenómenos que vemos asociados a la violencia con relación a funcionarios o a partidos políticos se lo ve a nivel local, y así también el financiamiento que tienes de las campañas, que por detrás está el narcotráfico. Entonces sí, es algo que está presente en nuestro país, que no se lo ha investigado a profundidad y que normalmente surgen este tipo de declaraciones cuando pues no nos sentimos contentos sobre los resultados de uno sobre otro, ¿verdad? Es usual que pasen este tipo de resultados en el Ecuador. Larry Yumibanda Montiel, presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil, estuvo en Radio Sucesos. Habló de la situación económica del país. Veamos la nota. Primero, lo que va a generar es una incertidumbre, ¿no? Un asunto de pausa en el asunto de la inversión, porque hay dos modelos que de alguna otra forma, si bien es cierto, tienen ciertas similitudes, sí, muestran algunas diferencias. Similitudes en el sentido de la expansión del gasto. El tema radica en que cómo se va a financiar ese gasto. Entonces, normalmente esto ocurre, inclusive hasta la subida del riesgo país es algo normal, porque una de las candidatas que, por ejemplo, está planteando renegociación, que es Luisa González, hace que los mercados de alguna otra forma se pongan un poco nerviosos. Pero que, a nuestro juicio, el debate de marzo va a ser crucial justamente para qué. Ya no el tema de diagnóstico, porque eso ya creo que lo sabemos todos. El asunto es cómo resolver. ¿De dónde sacar los recursos cuando hay necesidades de financiamiento muy fuertes, de aproximadamente 12.000, 13.000 millones de dólares, y hay un déficit fiscal que tiene que cerrarse de alguna otra forma, de manera responsable, de 6.000 millones de dólares? Y en eso creo que han fallado ambos candidatos en decirnos cómo van a resolver los problemas de cara a los próximos 4 años. Ahora, ¿qué podemos esperar de lo que se venga este año? Porque claro, prácticamente estamos parados, economista, hasta que se decida quién va a tomar las riendas de ese país, si es que se da la continuidad del presidente o si se cambia a Luisa González, que implica también un cambio de modelo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las exportaciones, con los exportadores? Que escuchaba en una rueda de prensa a los exportadores mencionar que ya no son tan optimistas respecto a lograr, por ejemplo, acuerdos con los Estados Unidos, ya que también se está esperando justamente esos resultados. Y en ese sentido, ¿qué podemos esperar de la economía que permanezca así en stand-by durante este 2025? Primero, que los actores políticos muestren madurez. ¿Por qué digo madurez? El acuerdo comercial con los Estados Unidos es crucial. ¿Sí? Todos los países de América Latina, de alguna otra forma, en mayor o menor profundidad, tienen una vinculación muy estrecha con los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, a Lula da Silva, a él no se le ha ocurrido cambiar las reglas de juego. Sigue con una economía, de nuestro juicio, de mercado, que ha funcionado bien. Que haga ajustes en lo social me parece perfecto, porque a veces
el libre mercado genera ciertas externalidades que nosotros le llamamos negativas, que debe ser corregida por el Estado. Entonces, ambos candidatos, insisto, deben mostrar madurez. Debemos continuar con la apertura comercial inteligente, poner en vigencia el acuerdo comercial con Corea del Sur, poner en vigencia, bueno, eso lo ha dicho el presidente de la República, el acuerdo con Canadá, y avanzar en una relación más estrecha con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Entonces, ojo, y continuar, por ejemplo, con Panamá. Tenemos un superávit comercial de 1.000 millones, o por ejemplo con el continente africano, que tenemos balanza comercial superávit la balanza comercial. Entonces ese es el camino. Ese es el camino. Hoy las exportaciones están contribuyendo en el crecimiento económico con el 25%, y que de alguna otra forma son los que están sosteniendo no solamente la dolarización, sino que la economía no decaiga más. Estaba hablando con Larry Yumibanda, él es presidente del Círculo de Economistas del Guayas. Larry, ¿qué le parecen los planes económicos o las propuestas en tema económico de los dos candidatos finalistas? No ha sido, digamos, un tema de moda como en otras campañas, sí, hablar de la dolarización, de que sí, de que hay que desmontarla, de que tenemos que volver a la soberanía de nuestra moneda, o de meterle mano a las cuentas del Banco Central para financiar gasto corriente. Bueno, creo que ese tema sí lo había mencionado el candidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana, pero ¿cómo ve usted las intenciones, por lo menos, que muestran los candidatos? Bueno, se revisó los planes de gobierno, por eso dije en una respuesta, hay muchas similitudes. ¿En qué sentido? Ambos quieren expandir el gasto, y de hecho, Noboa está expandiendo el gasto a través de un programa agresivo de entrega de créditos, ¿no? A través del BIE, Banco del Pacífico y otra banca pública, ¿no? Ya, el tema es que Luisa González quiere financiar la expansión del gasto a través de un mecanismo que en su momento lo cuestionamos y que no es recomendable. Por ejemplo, ¿cómo? Para eso tiene que ser una reforma al Código Orgánico Monetario Financiero, para que le permita otra vez al gobierno emitir papeles y que el Banco Central los compre y con esos recursos financiar la propuesta de campaña. Yo creo que esa salida no es recomendable dada las circunstancias de la economía ecuatoriana. Lo único que todavía sostiene a la dolarización, aparte de las exportaciones, las remesas de nuestros migrantes, son las reservas internacionales. Por eso es que, insisto, yo creo que el debate va a ser crucial en marzo. Ojalá que sea de 2 horas, mínimo 2 horas. Ojalá que aparte del moderador exista un comité de expertos que también pregunten y repregunten, porque eso va a ser importante para ir desnudando las propuestas económicas, y que más bien la parte de cómo realizarla también quede totalmente clara. En Impacto Informativo, Janine Cruz, presidenta del Cordicom, habla de la posible nueva ley de comunicación. Escuchemos lo que dice. Efectivamente, con asombro, una vez más, hemos escuchado la intención que tiene cierto sector político en tratar de retomar el control de los medios de comunicación, como en el año 2013 se aprobó con más de 108 votos a favor de una ley que lamentablemente censura, que lamentablemente multa a los medios de comunicación quienes no se alinean obviamente a la propaganda oficialista. Y para nosotros ha sido muy complicado entender cómo no existe un respeto a un derecho fundamental como es la libertad de expresión, sobre todo porque ya hay informes en la Corte Interamericana donde duramente fue criticada esta norma en el pasado porque no estaba acoplada a estándares internacionales. Entonces, desde ese punto de vista, un rechazo primero rotundo a esta intención, cuando lo que se debería abordar, debatir, es un sistema de protección mucho más fuerte en materia económica para poder llevar a cabo una asistencia a los colegas que tienen que lamentablemente salir por ser víctimas del crimen organizado frente a las investigaciones periodísticas. Yo hace poco también hacía una referencia de que tan poca corta memoria tenemos y olvidamos el asesinato a los 3 colegas del comercio en el año 2018. No entendemos cómo no aprendemos de ese nefasto pasado, donde artículos como el artículo 10 de la extinta ley Mordaza obligaba a los medios a tener una norma deontológica que le convenía al gobierno de aquel entonces, señalando una ruta
claramente con la intencionalidad de poder multar frente a este artículo. Hay que recordar que fue uno de los artículos más utilizados para poder sancionar. Se dieron en aquel entonces más de 600 sanciones, y esto obedece también a tener un artículo como fue el artículo 23 de la extinta ley, como es el linchamiento mediático, que es un blindaje a los funcionarios públicos cuando son cuestionados. Entonces, esto obedece a un modelo, a un diseño de quienes creen que controlando los medios tienen una gran posibilidad de imponer su verdad, y esto obviamente atenta drásticamente a un Estado de Derecho, atenta obviamente a un Estado que cree en la democracia. Bueno, es que esa ley de comunicación nos trae muchos recuerdos. Hay una generación que está ejerciendo el derecho al voto que de pronto no vio eso, pero es que la ley de comunicación del año 2013 viene de la mano de las sabatinas, viene de la mano de la Superintendencia de Comunicación, ¿no es cierto?, todopoderosa, que clausuraba medios, multaba medios, y a fuerza de multar, significaba que los medios tenían que acabarse, tenían que cerrar sus puertas. La Inquisición para los medios de comunicación y los periodistas y los comunicadores que tuvieron pues que buscar otra actividad. Bueno, yo sí creo que hay un modelo claramente establecido. Sobre todo, usted hace referencia a una institución como fue la Supercom, que tenía una hoja de ruta: sancionar a los medios privados que cuestionaban al gobierno de turno. Pero un poco haciendo un análisis, una descripción mucho más amplia, la ley Mordaza realmente nace con el gobierno de Hugo Chávez en el año 2004, cuando culpó a los medios de comunicación por el golpe de Estado. Luego llega en el 2009, en el gobierno de la expresidenta Fernández, en Argentina, cuando hubo una guerra frontal con el medio El Clarín, por una ley que no tenía la aceptación popular, y estábamos en plena crisis en aquel entonces del tema agroindustrial. Y luego pasó en el año 2011 a Bolivia. Y claro, para nosotros no era novedad ese sistema, esa ideología donde trataba de imponer obviamente una hoja de ruta. Es por eso que lamentablemente en el año 2013 siguió con la misma suerte el país, nuestro país, el Estado ecuatoriano, pero hay que decir las cosas con toda la verdad. Considero que siempre estuvo en la mente el poder establecer una ley guillotina, porque usted recordará que en la constituyente, cuando se reformó la Constitución, en la primera transitoria de este cuerpo legal ya establecía que en el plazo de 1 año se tiene que tener una ley de comunicación. Tenemos el día de hoy la presencia de Jacques Gabriel Landázuri Wietz. Es un líder en gestión educativa, financiera y planificación estratégica con más de 18 años de experiencia en la dirección de instituciones y empresas en sectores como educación, inmobiliaria, agroindustria y deporte. Su trayectoria se ha caracterizado por la implementación de modelos financieros sostenibles, el desarrollo de estrategias de crecimiento y la optimización de recursos en organizaciones de alto impacto. Jacques, bienvenido. Vamos a hablar porque el futuro de la educación y las oportunidades de estudiar en el extranjero. Una guía para las familias. Se dice que entre el 2017 y el 2023 aproximadamente 409.400 ecuatorianos salieron del país y no regresaron. Este tema migratorio responde, por supuesto, a los problemas que los conocemos, como la violencia, la falta de oportunidades de empleo, pero un gran porcentaje seguramente de estos 409.400 debe de corresponder a estudiantes que terminan la secundaria, como la conocemos, e inmediatamente buscan estudiar y oportunidades en el extranjero. Bienvenido nuevamente. Buenos días a todos los televidentes. Pues es un gusto estar en este espacio. Efectivamente, si vemos las cifras que tiene el INEC, entre 2017 y 2023 vemos una salida de casi 410.000 compatriotas que se han ido fuera del país y no han vuelto. Es una cifra bastante triste si consideramos que con todas estas, este tema de violencia, de faltas de oportunidades, problemas económicos dentro del país, hace que pues, nuestros compatriotas quieran salir. Pero más triste que eso es ver que
por ejemplo, en el año 2023, estamos viendo que alrededor de 44.000 graduados universitarios decidieron no volver al país. 2023, 44.000. 44.000. Esto se llama o se cataloga como la famosa fuga de cerebros. Y es donde debemos también actuar, porque esta fuga de cerebros hace que estos profesionales que no regresan al país, lastimosamente dejamos de percibir estos profesionales que pueden alzar y generar oportunidades dentro del país para poder crecer como país en realidad, ¿no? Es lo importante, no solo de una forma económica, sino que estas personas que han tenido sus experiencias fuera del país, estudios, inclusive trabajos temporales, hacen que enaltezcan nuestro país con toda esa cultura y esa vivencia del extranjero, del primer mundo, o diferentes culturas que puedan conocer en el trayecto. Ajá. Y eso difiere de lo que pasaba antes, porque antes los chicos salían, terminaban la universidad, unos entraban a trabajar, digamos, dentro de empresas aquí en el Ecuador, tanto en el ámbito público como privado, y otros iban y volvían. Y claro, había incluso familiares que decían, sí, estuve 1 año, estuve 2 años en tal parte, me especialicé en esto y ahora estoy aplicando esto aquí en el Ecuador. Lo lamentable de esto es que se van, pero no regresan y hay una fuga de cerebros, es decir, todo el conocimiento que adquirieron primaria, secundaria, incluso de carácter universitario en el Ecuador, eso termina especializándose en el extranjero y se queda esos conocimientos allá. Por supuesto. Esa es la parte penosa de esta estadística, y nosotros como educadores lo que tenemos que hacer más que nada es tratar de poder inculcar ese querer del país para que estos chicos que estudien fuera regresen a nuestro país y puedan ser parte de una estadística más bien de crecimiento económico para nosotros. Imagínate esto. Tenemos una estadística de la empresa Gallup, es una empresa americana, son encuestas Gallup, que hacen más o menos, para que tengan una idea, 200.000 encuestas a nivel mundial en 150 países a nivel mundial. Después de hacer todas estas encuestas, hacen una sola pregunta hacia los profesionales que están al menos con un título de grado, ¿no? Con estudios de pregrado. De estos profesionales, el 55% de los ecuatorianos preferiría migrar y vivir en otro país. No digo que lo hagan, pero esa es su preferencia. Y esa sí es una estadística triste que nosotros como ecuatorianos debemos cambiar. Dicho esto, nosotros como educadores, yo soy el gerente general del Colegio Martín Sereré aquí en Quito, una institución de 50 años de permanencia y de vigencia, y lo que hacemos nosotros como educadores es inculcar, ayudar a que esa migración, esa ansias de estudiar fuera, sea para que vayan, estudien y regresen también al país. Por otro lado, es importante decir que hay una estadística de algunos chicos que salen del país y regresan en su primer año, es decir, no terminan sus estudios. Esto se da hay una deserción también ahí. Hay una deserción importante dentro de la estadística de los chicos que salen a estudiar. Y esto se da porque son chicos que no han sido preparados lo suficiente para poder afrontar todas las vicisitudes que van a tener en el exterior. Son 3 componentes importantes que debemos actuar. Es decir, el colegio es importante para poder guiar. Los padres de familia es fundamental que le den apoyo a los chicos. Y el tercero, que efectivamente es el chico. Factores como socioemocionales, factores económicos también, porque a veces el estudiar afuera tiene un costo importante. Y todos estos factores hacen que esta estadística de deserción pues, se dé y tenga un valor importante. Nosotros tenemos el agrado de decir que al menos en nuestra institución, los chicos que han salido, absolutamente ninguno ha regresado. Es decir, los hemos preparado de ninguno desertó. Ninguno desertó. Y están algunos de ellos, a través de lo que ustedes han ido inculcando, regresando, por ejemplo, al Ecuador, a pesar de las pocas fuentes de empleo. Porque de pronto dentro del inculcar, Jax, está el que inculcarles que cuando regresen formen su propia empresa, ¿no? Y se conviertan, más vale, en generadores de empleo. Eso sería el anhelo de todos, ¿no es cierto? Eso sería el anhelo de todos. Creo que es importantísimo para el país que nosotros tengamos ese tipo de chicos que vengan a aportar económicamente, que generen trabajo y que enaltezcan el país. Esa sería nuestra mejor estadística, efectivamente.
solo para ponerlo en comparación, nosotros estamos generando una marca país deficiente en ese sentido, porque los chicos a veces su interés no es tanto regresar. Pero imagínense, hablando del tema de las encuestas Gallup, esta percepción que nosotros tenemos o que los profesionales ecuatorianos están teniendo de que no quisieran volver en un 55%, es un valor importante. Son cifras solamente comparables con la República del Congo, con Irán. Es decir, que nosotros realmente debemos trabajar en la imagen de nuestro país para que estos chicos realmente quieran regresar. ¿Qué otros factores pueden estar incidiendo en que los chicos no quieran regresar? Uno es el tema de la violencia, ya lo hemos dicho. El otro el tema de la falta de oportunidades de empleo. Otro puede ser, y de pronto en menor porcentaje, no lo sé en cifras, por ejemplo, el no tener cosas que les aten. Ahora los chicos, los más jóvenes, estas nuevas generaciones, por ejemplo, ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos. Y antes, de una u otra manera, eran cosas que los ataban. Algunos se iban ya casados con hijos y claro, volvían para seguir haciéndose cargo de su familia, si iban, se especializaban y volvían. Puede ser un factor también importante este tema, que ya ahora los chicos ya no piensan en familia, digamos. Bueno, efectivamente, y nosotros como colegio pues sentimos ese cambio en los chicos, ¿no? Cada vez más los chicos están queriendo tener mascotas en vez de hijos. Eso es algo ineludible, pero al mismo tiempo debo decir que estos chicos que salen, es fundamental que la familia, que nosotros como país los llamemos hacia su retorno, ¿no? También es importante decir que hay dos tipos de estudios, ¿no? Sobre todo yo voy a hablar de los estudios cuando empiezan exactamente después del colegio, es decir, se gradúan del colegio e inmediatamente... Los estudios universitarios. Estudios de pregrado. Sí, de pregrado. Pero también hay los estudios de posgrado. Y los estudios de posgrado tienen una estadística un poco más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que los estudios de posgrado, ahí sí vemos gente o chicos que ya están casados, que tienen sus hijos y que tienen una razón más importante para volver al país. Y que van y regresan. Sí, por supuesto, que van y en gran medida regresan. En gran medida, no la totalidad. No la totalidad, por supuesto. Claro, terminan de todas formas quedándose. ¿Qué hacer? Tú hablaste ahorita y dijiste la familia debería de llamarlos a que vuelvan. ¿Cómo inculcar en la familia ese tema? Nosotros como familia debemos inculcarlo, pero también debemos inculcarlo a través de nuestras instituciones. Nosotros como colegio debemos también inculcar ese sentir, ese ser patriota para poder inculcar nuevamente este sentir hacia el país y que puedan volver. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Alternativa: defender la patria. Artículo de Ramiro Ruiz. La Constitución populista no se adapta a la realidad y las necesidades del país. Ha destruido la democracia, la justicia, la economía, la salud, la educación. Es la causante del narcotráfico y la violencia. La Carta Magna es un problema serio. Frente a este principio legal, lo sensato sería cambiarla. Sin embargo, aparece un estorbo. El número de asambleístas del movimiento ADN y la Revolución Ciudadana se diferencian por un asambleísta. Significa un voto. Terminó la hegemonía de la RC en la asamblea y a lo mejor aparecerá un enfrentamiento. El país enfrentará un nuevo problema. ¿Cómo proponer una nueva constitución sin necesidad de enredarse en los asambleístas? Podría solucionarse con una consulta popular para derogar la Constitución y las leyes actuales y poner en vigencia la de 1998. Esta propuesta del doctor Simón Espinosa Cordero no fue escuchada por los expresidentes Moreno y Lasso. Con las leyes actuales, como el Código Orgánico Penal, no podrá el país planificar una lucha abierta, tenaz y continua contra el narcotráfico y sus consecuencias como la violencia, el crimen organizado, la narcopolítica y la corrupción. El Ecuador necesita un líder fuerte, consolidado,
identificado con la democracia hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, no hay conciencia social del significado de país. Mientras no exista la razón para solucionar los problemas, seguiremos atrapados y sin salida. Pero es posible pensar en mecanismos inteligentes y conseguir la unidad nacional. Todos los sectores sociales viven en ansiedad. El país de paz y trabajo, de niños contentos y madres protegidas en la salud, se terminó en el año del señor 2008. Los políticos deberían tener presente que la tolerancia y la paciencia, la pobreza y la incertidumbre tienen un límite. Para dejar estos agüeros pesimistas se requiere la unidad. 17 millones clamamos trabajar en la recuperación de la tranquilidad, el orden legal, la educación y formación de niños honestos, de jóvenes que estudien convencidos que el conocimiento es emocionante y dirige la vida con otra visión. La sensatez podrá pertenecer a un nuevo estilo de vida. Todos podemos esforzarnos en liquidar la estupidez. El país es el único hogar que compartimos, con el mismo lenguaje y la misma cultura. Nos une la historia, el paisaje, la geografía. No queremos más que los ecuatorianos sigan el camino de migración. Viajar de ilegal a los Estados Unidos es una aventura de alto riesgo de perder la vida. Un país merecido de gente que acoja una opción digna dejará de mantener a los coyoteros, rateros y criminales. Sin embargo, el muro de contención que impedirá la unidad es el populismo. El partido y los movimientos populistas no presentaron planes para reducir las grietas en la educación, ni dominar los efectos de salud en la familia. No existen programas de recuperación de las comunidades diezmadas por la pobreza. En la política, el populismo amenaza a la democracia. Hemos visto en muchos países que se hacen cambios a las constituciones con el objetivo de conceder más poder al Ejecutivo. Una vez que las instituciones autónomas funcionan, como la jurisdicción electoral o el Tribunal Constitucional, incluso la Corte Suprema, los políticos las llenaron de aliados del gobierno y, por supuesto, cambiaron las reglas del juego. Las constituciones son modificadas y han instituido el derecho a la reelección del presidente en ejercicio una y otra vez. Esta manipulación origina la disminución de la libertad de prensa y limita la libertad de expresión. Estas concesiones absurdas suceden con la actual Constitución. Desde un punto de vista económico, el populismo es maléfico. Hay razones para estar muy atento y entender que el populismo no solo nos genera crisis económica y financiera, también podríamos enfrentar una amenaza a las libertades democráticas. El nuevo gobierno, como los gobiernos de cualquier país de este mundo, no han podido batallar solos. La cruzada sería compartida. Ningún ecuatoriano podrá esquivar la oportunidad de defender el hogar que es nuestra patria. Artículo de Ramiro Ruiz. Lasso habla demasiado pero no miente. Roberto Aguilar, El Expreso. Al asambleísta electo Javier Lasso, correísta de los más duros, hay que agradecerle la candorosa, por no decir tontuna, franqueza con que reveló sus planes. Cuando vaya a la asamblea, dijo en una entrevista con un fan, voy a trabajar una ley de comunicación. Claro que lo honesto habría sido decirlo antes de que lo eligieran. Aún así, parece que para el correísmo era importante mantener el secreto hasta después de la segunda vuelta para evitar que el asunto se convirtiera en tema de debate de la campaña. Lasso se adelantó y la echó a perder. Tuvo que salir la reelecta Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, a apagar el incendio. Hasta el momento nosotros no tenemos ninguna postura, dijo, hasta el momento. La verdad es que sí la tienen. Otra cosa es que no la quieran hacer pública por el momento. El expresidente prófugo, quien es quien manda, lo dejó muy claro en una conferencia que ofreció en una escuela virtual de formación política. El video se filtró y es bastante revelador. Si ganamos, si volvemos al poder, dijo ahí, hay que volver a tener esa ley de comunicación. La opinión de Luisa González Claro no cuenta para nada, no es sorpresa. Que los medios de comunicación no puedan atacar al correísmo, que estén obligados a cubrir ciertas informaciones y prohibidos de dar espacio a otras, que se comprometan con la verdad, tal como será definida por quien tenga el sartén por el mango, porque no hay otra posibilidad.
Eso es lo que quiere lograr Javier Lasso, según confesión propia, con su ley de comunicación. La va a tener difícil. La última vez que los correístas pretendieron aprobar un texto similar fue en octubre de 2022 y la Corte Constitucional les dijo lo que todo el mundo sabe, que están orates. Básicamente, todo lo que propone Lasso o lo que prefigura en sus declaraciones es inconstitucional. Lo entenderá cuando se siente a redactar su proyecto de ley y se dé cuenta de que no puede salirse de los parámetros establecidos por la sentencia de la Corte que la dictó Enrique Herrería en calidad de juez ponente y es magnífica. Para empezar, que el derecho a la opinión no está sujeto a responsabilidad ulterior, es decir, que no hay excesos de opinión, como creen quienes quieren controlarla. Además que solo los ciudadanos, no los partidos, menos aún el Estado, son titulares de los derechos al honor, a la réplica y a la información. Más aún, que nadie puede obligar a un medio de comunicación a difundir un contenido que él no quiera. Y sobre todo, que la idea de condicionar el trabajo del periodismo bajo el pretexto de comprometerlo con la verdad, como pretende Lasso, es una fuente de grandes abusos y una forma disimulada de censura. Más claro, las pretensiones de Lasso son ignorancia pura. Se curará leyendo y le toca. El problema no son las pretensiones de Lasso, sino la del expresidente prófugo. Cuando él habla de aprobar una ley de comunicación, no está pensando en las fruslerías que se le ocurren a su asambleísta, que va. Él va mucho más lejos. Lo que propone, y lo dijo en su escuela de formación política, es revolucionar la estructura de propiedad de los medios para quitárselos a los privados. Lo que él quiere es directamente la vía cubana. En Cuba solo hay dos periódicos, el Granma, órgano oficial del Partido Comunista, y el Juventud Rebelde, órgano oficial de las Juventudes del Partido Comunista, y la televisión y la radio estatales, y punto. Eso quiere decir, y eso es lo que desea este troglodita, y por eso es importante mantener el secreto hasta después de las elecciones para que nadie tenga tiempo de asustarse y votar en contra. Ya que ADN ha comprometido su oposición al proyecto de ley de comunicación, está claro que la peor opción de esta segunda vuelta es la correísta, y que Javier Lasso es un tonto útil y peligroso. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Olaf Scholz y Friedrich Merz se enfrentan en el debate final antes de las elecciones alemanas. El canciller alemán Olaf Scholz y el líder de la oposición Friedrich Merz se enfrentaron este miércoles en un último debate cara a cara antes de las elecciones del próximo domingo. Durante el debate, los candidatos hablaron de migración, economía y seguridad. Aunque los sondeos preelectorales sitúan en cabeza al bloque de centro-derecha de Merz, Scholz cree que muchos votantes siguen indecisos. Selten gab in früheren Wahlen, nämlich dass einige auch zur Wahl gehen in die Wahlkabine und sich erst dann entscheiden, wen und welche Partei sie wählen. Und ich glaube, dass am Ende dann viele doch das Kreuz machen, die Kreuze machen bei der SPD und auch mir einen neuen Auftrag geben, die nächste Regierung zu führen. Merz ha hecho de la inmigración y la economía temas centrales en su campaña. Und wenn wir diese beiden Probleme nicht lösen, dann stehen Sie und wir und alle demokratischen Parteien der politischen Mitte bei der Bundestagswahl 2029 nicht vor einem nächsten Regierungswechsel, sondern dann werden wir endgültig in den Rechtspopulismus abrutschen. Und ich stehe hier, Frau Horn, um genau das zu vermeiden. Und deswegen ist die Antwort sehr klar. El llamamiento de Merz a un enfoque más restrictivo de la inmigración llevó a sus oponentes, incluido Scholz, a acusarle de estar dispuesto a colaborar con la ultraderechista AfD. Merz insiste en que su posición no ha cambiado y que no trabajará con el partido. Aunque Merz y Scholz discutieron sus diferencias, también parecieron estar de acuerdo en bastantes temas. Aber ich glaube, es kommt da schon auf Koordination an und dass man einander vertraut. Acciones legales tras escándalo al presidente argentino por una criptomoneda. Representamos a cientos de clientes que han perdido millones debido a Libra. Nuestra prioridad es defender a los afectados y ayudarlos a explorar posibles vías para la recuperación financiera.
Así cita la publicación de una firma de abogados en Nueva York que analiza una posible demanda tras las pérdidas personales de al menos 200 inversionistas que coincidieron con caídas de los mercados bursátiles argentinos. Si esto avanza, eso le puede pegar fuertemente a los valores de los bonos argentinos y de las acciones argentinas. Una investigación o un ataque al presidente que es bastante centralizador. El presidente Javier Milei, a través de su cuenta personal de la red social X, sugirió invertir en Libra, una criptomoneda que ganó valor y poco después colapsó. Horas después, borró su publicación y desde entonces ha sido cuestionado por posibles conflictos de interés. Claramente no tiene argumentos para explicar las coincidencias que lo vinculan a él en la creación de esta criptomoneda que se transformó en una estafa. Por lo que el mandatario pidió una investigación a la Oficina Anticorrupción del país. Por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Ahora, ¿perdió el Estado? Acá, nada. Expertos en monedas digitales explican los riesgos de inversiones de este tipo, destacando que son mercados de alta volatilidad. La responsabilidad es de cada inversionista. Ojo con los ludópatas y los especuladores. Las inversiones son algo serio y si alguien quiere invertir, tiene que tomar decisiones mucho mejor informadas. Pero si vamos a echarle la culpa a la persona que habló, cada vez que una cripto se cae, vamos a llenarnos de demandas. Mientras en Argentina avanzan las investigaciones por la mención de Milei, él visitará desde este jueves y por 3 días la capital estadounidense, en donde piensa sostener encuentros con Elon Musk, el Fondo Monetario Internacional, y participar en la convención conservadora CEPAC. Laura Sepúlveda, Voz de América. Las mujeres trabajan en las minas de carbón para mantener la luz en el sector energético ucraniano. Este coloso custodia la entrada de la ciudad de Ternivka en el este de Ucrania. Estamos en el corazón de la principal cuenca minera de carbón de Ucrania, en el Donbass occidental. Un recurso crucial para el suministro energético del país y un objetivo potencial para las fuerzas rusas. La mina de carbón más antigua de la zona sigue funcionando a pleno rendimiento con la ayuda de un número cada vez mayor de mujeres, ya que cada vez se movilizan más hombres a la línea de frente. Oksana Polishik trabaja en esta mina. Oksana huyó de su ciudad natal, Bakhmut, en la región de Donetsk, bajo un intenso ataque ruso. Su padre y su hijo mayor murieron en los bombardeos. Muchas mujeres de aquí fueron desplazadas por la guerra, perdiendo sus casas y sus antiguos trabajos. Tatiana era niñera, Irina era contable. Su trabajo en la mina les asegura el sustento. También les permite participar en la guerra. Дуже важливо, напевно, для всіх сьогодні чимось допомагати. Не просто відсиджуватися, да? Це мій такий неоціненний вклад в нашу стабільну економіку та нашу перемогу. Antes de la guerra, una ley de la época soviética prohibía a las mujeres trabajar bajo tierra en las minas ucranianas. Ahora representan alrededor del 5% de la mano de obra subterránea de esta mina. Una presencia bienvenida, dice el marido de Irina, que lleva años trabajando aquí. В деяких питаннях дівчата дуже краще справляються з цією роботою, ніж чоловіки. Приємно. Спокійно, знаєш, воно поруч, під присмотром. Тривога завжди є. Поки ми під землею, не зрозуміло, що робиться на поверхні. Щоб не сталося в будь-якій ситуації, ми один для одного опора і підтримка. The Western Donbass mines represent 80% of Ukraine's coal production. Their seizure or destruction would mean critical power cuts throughout the country. I'm Valerie Goria in Western Donbass for Euronews. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas.
los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavóley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.